Hola, mi nombre es Ricardo y voy a hablar de médula espinal. Estos 5 puntos hacen referencia a lo que se va a tratar en este video. La médula espinal se ubica entre las vértebras cervicales, torácicas y el disco intervertebral que separa la primer vértebra lumbar de la segunda. A ese nivel vamos a encontrar al cono medular, que se va a ubicar en el extremo de la intumescencia lumbosacra, entre L1 y L2. A la médula espinal la vamos a encontrar ubicada dentro del conducto vertebral, el cual va a ser su medio de protección. Esta va a limitar con las siguientes estructuras. Hacia superior se continúa con la médula oblongada, o también llamado bulbo raquídeo, y hacia inferior se continúa con el filum terminal, que es la extensión caudal del cono medular. Este va a tener un aspecto filiforme. Y hacia posterior va a limitar con la apófisis espinosa y hacia ambos lados con las láminas de la vértebra. Hacia anterior va a limitar con el borde posterior del cuerpo de la vértebra y hacia ambos lados con los forámenes intervertebrales, también conocido como agujero de conjunción. Este se va a dar entre los pedículos de las vértebras. Tener en cuenta que también la médula espinal se va a relacionar con estructuras que van a estar ubicadas dentro del conducto vertebral, es decir, las meninges, líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, y más hacia la periferia, siempre dentro del conducto vertebral, por el tejido adiposo, también estructuras vasculares y nerviosas ubicadas entre este tejido. La médula espinal, al igual que la columna vertebral, presentan curvaturas. La médula espinal tiene 2 y la columna vertebral tiene 4 curvaturas. La médula espinal va a acompañar a las curvaturas de la columna vertebral en sus 2 primeras porciones, a nivel cervical y a nivel torácico. Estas van a tener, a nivel cervical, una concavidad posterior y a nivel torácico, una concavidad anterior. Ahora pasamos a características generales de la médula espinal en su vista externa. Marcamos primero la extensión de la columna vertebral y se extiende de un extremo superior a partir de la primera vértebra cervical, que va a ser el atrás, hacia un extremo inferior o caudal a nivel del coxis, es decir, la última vértebra coxígea. La médula espinal va a estar alojada entonces dentro del conducto vertebral y esta se extiende desde su extremo superior a nivel de la primera vértebra cervical, también a nivel del foramen magno, que es una dependencia del hueso occipital, y en su extremo más caudal inferior va a llegar hasta el nivel entre la primera y la segunda vértebra lumbar, es decir, a nivel del disco que separa estas 2 vértebras. Y ahí vamos a encontrar al cono medular. El cono medular luego se continúa mediante un filamento, es decir, el filamento terminal o el filum terminal es la extensión caudal del cono medular, que va a tener 2 porciones, una interna que va a estar dentro de la cisterna lumbar, que es una dilatación tomada en la parte más caudal de las meninges, y una externa fuera
de esta cisterna lumbar. La porción interna va a ser el filum terminal interno o porción pial, que va a llegar hasta el fondo del saco dural, es decir, donde termina la cisterna lumbar. Esta porción pial va a estar cubierta por pía madre, es decir, la médula espinal va a tener meninges. 3. La más interna, que es la que está pegada a la médula espinal, es la pía madre. Entonces, en su extremo más caudal, esta pía madre sería como que es empujada por este filamento, al cual lo va a envolver hasta este extremo, a nivel del fondo del saco dural, que sería a nivel de la segunda vértebra sacra. A partir de ahí, este filamento se va a hacer externo y se va a llamar la porción dural, porque va a dejar de estar cubierta por pía madre y va a arrastrar a la meninge más externa, que es la dura madre, la cual la va a envolver hasta su inserción a nivel de la segunda vértebra coxígea. Y esa va a ser la porción dural, entonces, que sería la porción del filum terminal, envuelto por la dura madre. Ahí tenemos entonces hasta dónde llegan cada una de ellas. La porción pial llega hasta la segunda vértebra sacra, a nivel del fondo del saco dural, y la porción dural a nivel de la segunda vértebra coxígea, donde se va a insertar. Dentro de la cisterna lumbar, además del líquido cefalorraquídeo, tenemos a la cola de caballo, que va a formar luego lo que va a ser los plexos lumbar y sacro. Y en su extremo más caudal están las raíces que van a formar luego lo que va a ser el plexo sacro. Ampliamos la imagen, serían estas raíces más caudales de la cola de caballo, que van a formar entonces el plexo sacro. Les dejo para que tengan en cuenta, es parte de lo que estuve hablando. Pasamos a configuración externa de la médula espinal. Vamos a tener una vista anterior y una vista posterior, una fisura y 3 surcos. Marcamos en la vista anterior la fisura media anterior y hacia ambos lados surcos anterolaterales, donde van a salir las raíces anteriores de los nervios espinales, es decir, son eferencias, tienen fibras motoras. En la vista posterior marcamos el surco medio posterior y hacia ambos lados surcos posterolaterales, donde está lo que va a ser el ingreso de las raíces posteriores de los nervios espinales, que son aferencias, es decir, que traen fibras sensitivas. Cuando hablamos de eferencias, sería del centro a la periferia, y cuando hablamos de aferencia es de periferia al centro. El filum terminal, entonces, que la extensión caudal del cono medular sería que se continúa de este extremo. Recordar que una porción interna, la porción pial, cubierta por pía madre, que llegaba hasta el fondo del saco dural. Luego la porción dural, la porción externa, cubierta por dura madre. La médula espinal presenta dilataciones o intumescencias, 2 dilataciones, una a nivel cervical y otra a nivel lumbosacro. A nivel cervical se va a extender entre la tercera vértebra cervical hasta la segunda torácica. Y la que se ubica a nivel lumbosacro se extiende entre la 10ª vértebra torácica hasta la primera lumbar, aproximadamente. La intumescencia cervical, a este nivel se originan las fibras de las raíces de los nervios que forman el plexo braquial. Y a nivel de la intumescencia lumbosacra, ahí se van a originar las raíces de los nervios que forman el plexo lumbar y el plexo sacro. Marcamos al saco dural, que sería lo que forma la cisterna lumbar, y a este nivel terminaba entonces la
cisterna lumbar, en el fondo del saco dural, a nivel de la segunda vértebra sacra. Dentro de la cisterna lumbar teníamos la porción pial del filum terminal, que llegaba hasta la segunda vértebra sacra, y fuera del saco dural o de la cisterna, o fuera de la cisterna lumbar, por debajo del saco dural, estaba la porción dural, entonces, que era la porción del filum terminal cubierta por dura madre, que llegaba hasta la segunda vértebra coxis. Les dejo para que tengan en cuenta, esto es parte de lo que estuve hablando. Configuración interna de la médula espinal. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de sistematización de la sustancia blanca. Vamos a hablar de cordones. Y también sistematización de la sustancia gris. Hablamos de columnas que van a formar las astas. Marcamos las referencias del esquema anterior, posterior, izquierdo y derecho. Vamos a empezar por sistematización de la sustancia blanca. Recordar, teníamos una fisura, 3 surcos, y esto me van a formar 3 cordones de cada lado. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral tenemos al cordón anterior. Entre el surco anterolateral y el surco posterolateral tenemos el cordón lateral. Y entre el surco posterolateral y el surco medio posterior tenemos el cordón posterior, que acá no lo marcamos porque no se ve. Lo mismo de este lado, repito. Pasamos a la sistematización de la sustancia gris. Se forman columnas que se extienden a lo largo de la médula espinal. La sustancia gris que va a estar representada por concentración de neuronas apiladas en forma de columnas que al corte transversal presentan forma de astas. Vamos a tener astas posteriores, que es delgada. Ahí vamos a encontrar a la segunda neurona de la vía aferente, por ejemplo, la termoalgesia, tacto simple, es la que vemos en clase. El asta anterior, este es más voluminoso, acá vamos a encontrar, por ejemplo, la segunda neurona de la vía eferente, es decir, motora, que la que vemos en clase es la vía piramidal. Y también vamos a encontrar astas laterales, estos en los segmentos de la médula espinal que van de T1 a L2, es decir, del primer segmento torácico al segundo segmento lumbar. Ahí vamos a encontrar neuronas visceromotoras, es decir, del sistema nervioso autónomo. En este caso, de acuerdo a esta extensión T1 a L2, serían del sistema nervioso simpático. Ahora pasamos al nervio espinal. Acá tenemos la referencia izquierdo-derecho, una vista anterior. La flecha marca el nervio espinal y vamos a ver cómo se forma lo que sería la parte medial y la parte lateral en relación al nervio espinal. Ten en cuenta las astas posterior y anterior. Tenemos filetes radiculares de la raíz dorsal y de la raíz ventral. Estos forman parte de un mismo segmento medular, es decir, de un mismo nervio espinal. Estos filetes se juntan y forman la raíz dorsal del nervio espinal. Si es posterior será sensitivo y si es anterior serán con fibras motoras. Dentro de esa raíz tenemos fibras. En la raíz posterior fibras sensitivas y la anterior entonces motoras. Tener en cuenta que a nivel de la raíz dorsal o posterior tenemos una dilatación que es el ganglio anexo de la raíz dorsal, donde hay neuronas, donde el cuerpo se ubica dentro de este ganglio, esta dilatación, con 2 prolongaciones. Una periférica que trae información sensitiva de la periferia y la pasa a la central, es decir, de la periferia la pasa a la prolongación central y de ahí al asta posterior de la médula espinal, donde va a encontrar la segunda neurona, es decir, a nivel de la médula espinal. En general, otras siguen por otro camino.
Bien. Entonces también marcamos que la raíz dorsal y la raíz ventral se juntan y a este nivel forman lo que es el nervio espinal. Marcamos al nervio espinal contralateral, que luego de un trayecto muy cortito se divide en un ramo dorsal y un ramo ventral. Este último, el ventral, es más voluminoso y va a formar los plexos somáticos que vemos en clase, que son plexo cervical, plexo braquial, lumbar, plexo sacro. Sacamos los ramos comunicantes, blanco y gris. El blanco es el más lateral, el gris el más medial. Y estos ramos dorsal y ventral van a tener fibras somáticas, por ejemplo, fibras que vienen desde la piel, de los dermatomas, son aferencias, que vienen de la periferia al centro, y fibras motoras para los músculos, y fibras eferentes, que van del centro a la periferia, para llevar los músculos esqueléticos, y fibras viscerales también van a pasar tanto por el nervio espinal como por la raíz dorsal y la raíz ventral. Entonces, ten en cuenta estas fibras también visceral, que por ejemplo van a inervar estructuras de la pared del tronco y las extremidades, como por ejemplo músculo pilorector, glándulas sudoríparas y vasos cutáneos. Entonces, esto también pasa tanto en la raíz dorsal como en la raíz ventral. Pero vamos a explicar algo breve sobre lo que pasaría con relación a este esquema. Tenemos una vista, en este esquema esto es posterior, esto es anterior, esto es lateral, sería el lado izquierdo, esto es el lado derecho. Esto sería, me estará marcando a nivel de los ramos comunicantes, el blanco lateral y el gris más medial. Este sería el blanco, el más lateral, y el gris, el ramo comunicante medial. ¿Cómo llegan las fibras a nivel de la piel, de estructuras de la piel? Tenemos una primer neurona ubicada, es una neurona visceral, ubicada en el asta lateral de la médula espinal. Marcamos de un lado, del lado izquierdo, estaría también de este lado. Esta primera neurona tiene una prolongación que va a pasar por esta raíz, que era la raíz ventral, pasa por el nervio espinal, ramo comunicante blanco, y a partir de ahí, esta fibra puede tomar otros caminos. Ascender o descender y hacer sinapsis con neuronas ubicadas en ganglios paravertebrales superiores o inferiores, o hacer sinapsis con neuronas ubicadas en el ganglio paravertebral de su mismo nivel, o atravesar el ganglio paravertebral y hacer sinapsis con neuronas ubicadas en el ganglio prevertebral. En este caso, como va a ir a estructuras de la piel, va a hacer sinapsis con neuronas ubicadas en el ganglio paravertebral, en este caso del mismo nivel, y ahí va a estar la segunda neurona. Y esta va a tener una prolongación que se dirige por el ramo comunicante gris, nervio espinal, y de ahí se va a ir a la piel, por ejemplo, junto con los plexos que vemos en clase, va a inervar, en este caso, estructuras a nivel de la piel, como por ejemplo vasos cutáneos, glándulas sudoríparas, músculo piloerector, a nivel de las paredes del tronco y de las extremidades. Bien, les dejo esto para que tengan en cuenta, es parte de lo que estoy hablando. Pasamos a meninges. Bien, las meninges son tres, forma cilíndrica, separan a la médula espinal, de las raíces espinales, de las paredes del conducto vertebral. Tenemos de externo a interno la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, pasamos a este esquema, corte coronal. Esta es la médula espinal, nervio espinal y un corte a nivel del pedículo de una vértebra, aquí sería el otro,
Y acá tenemos el foramen intervertebral. Esto es interno y esto es externo. Y estaría faltando esta parte del corte ubicada de este lado, ¿no? Bien, entonces, de externo a interno, la meninge tenemos a la dura madre, en verde, la más externa. La más interna, la pia madre, en relación a la médula espinal y al nervio espinal. Y en el medio tenemos al aracnoide, que se extiende entre estas dos, entre la dura madre y la pia madre. Marcamos a los espacios, el espacio epidural entre el hueso y la dura madre. Ahí tenemos grasa, por ejemplo, también estructuras vasculares y nerviosas. Sabemos venas. También marcamos el espacio subaracnoideo que se da entre la aracnoides y la pia madre. Bien, la dura madre, esta se extiende, esta que sería en verde, se va a extender desde el foramen magno, donde se continúa con meninges encefálicas, y llega hasta la parte más caudal, hasta la segunda vértebra sacra, donde se forma el fondo del saco dural. Esta dura madre va a tener dos caras, una cara externa que se relaciona con el espacio epidural, y una cara interna que se adhiere a la lámina externa de la aracnoides. La aracnoides es la que se extiende entonces entre la meninge más externa y la más interna. La aracnoides, entonces, para continuar, que sería la lámina del medio, esta va a tener una lámina externa, que es la que se adhiere entonces a la dura madre, y la lámina interna, que es la que envía prolongaciones para fijarse en la pia madre. Estas prolongaciones las vamos a encontrar en el espacio subaracnoideo en relación al líquido cefalorraquídeo. La otra capa, entonces la más interna, que la que sigue, que es la pia madre tiene una superficie externa, que es la que se relaciona con el espacio subaracnoideo y es a la que le van a llegar las prolongaciones de la capa interna del aracnoide. Y también la pia madre va a tener una superficie interna y esta es la que está adherida a la médula espinal y también se continúa con el nervio espinal. Esta pia madre lo que va a hacer también es penetrar entre las fisuras y los surcos de la médula espinal. Y como le decía también, se prolonga acompañando al nervio espinal hasta el nivel del foramen intervertebral. Recordar que también se conoce como agujero de conjunción, que se da entre el pedículo de una vértebra y la otra. En este corte transversal marcamos entonces la relación de las meninges y los espacios. De externo a interno tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. En cuanto a los espacios entre la dura madre y la parte del hueso, la parte ósea de la vértebra, tenemos el espacio epidural donde está el tejido adiposo y entre ellas tenemos estructuras vasculares y nerviosas. Acá vemos venas. Y entre la aracnoides y la pia madre tenemos el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Ahí les dejo el resto de las referencias para que tengan en cuenta. Bien, y esto también es parte de lo que estuve comentando, para que lo lean, sobre las meninges espinales. Ahora sí, esto es todo. Mi bibliografía. Ahora sí, bueno, chao, hasta luego.